Presidencia de la República en el año 2006 de la posibilidad de utilizar, de introducir en nuestro Código Penal la pena de muerte para frenar esta ola de inseguridad ciudadana que en efecto nos lleva a muchos a pensar qué hacer, cómo tomar medidas radicales para enfrentarla. Pero el tema es sumamente delicado. Hoy leí algunos tweets de ustedes, de la gente que participa en las redes, que decían: el pastor está cambiando a sus ovejas por votos. La pregunta es, ¿se trata de un anuncio populista que marca el inicio de una campaña política, aun cuando tenga que claudicar de sus principios religiosos? En absoluto, Mávila. En primer lugar, quiero mencionar que yo he dicho esto en el contexto de lo que yo considero es una realidad ineludible, innegable, de que la seguridad ciudadana en nuestro país está en un estado de emergencia nacional. Realmente es impresionante la forma que se cometen hoy día los crímenes, usando sicarios de 12 a 14 años que matan sin ningún problema, granadas que se lanzan a un colegio, a un circo, asaltos en todos los lugares, en fin, realmente es alarmante y preocupante. Y estamos viendo que lo que hace el gobierno no es suficiente, evidentemente, ¿no? Ahora, por otro lado, estoy hablando desde una profunda convicción cristiana, en el cual yo veo que no hay contradicción entre la idea de la pena de muerte y los principios y valores cristianos. Sin embargo, yo he mencionado esto muy claramente, que esta sería una medida extrema cuando, agotadas todas las otras medidas, habiendo hecho todo lo que se puede y se debe hacer, y que en muchos aspectos no lo está haciendo este gobierno. Por ejemplo, lo primero que yo haría, de ser presidente de la República, es reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero bueno, antes de que desarrolle su propuesta para luchar contra la inseguridad, definitivamente la noticia hoy es que haya contemplado siquiera la posibilidad de hablar de esta pena. Usted dice que es en un caso extremo, pero ¿para qué delitos incluiría usted la pena de muerte? Los más graves. ¿Cuáles son estos? Delitos de violaciones que terminen en muerte, asesinatos de los más graves, hechos con saña, con maldad, con premeditación. El caso, inclusive, hay que analizar el uso de menores como sicarios, ¿no? Eso es un crimen terrible, ¿no? Es decir, los delincuentes que utilizan a menores de edad como sicarios, para mí es gravísimo, ¿no? Entonces, hay que analizar todo ello. Ahora, claro, yo soy consciente de todos los problemas legales que hay. Habría que variar la Constitución, habría que denunciar el Pacto de San José, así en fin, hay que analizar todo ello, pesar los pros y los contras, y repito una vez más, agotado todo lo demás, si no es suficiente, hay que considerar que es el deber del Estado proteger las vidas de los ciudadanos. Correcto, pero en esa protección de la vida no hay una contradicción justamente con la pena de muerte. No. Y se lo digo para no tocar el tema religioso, porque Dios nos da la vida. Los que creemos en Dios decimos, Dios da la vida y Dios es el único que puede quitarla. Esta ley permitiría que el Estado, el aparato, ¿no?, de justicia, policial, en fin, permitiera o tuviera la atribución de quitar la vida y se pondría al nivel justamente de estos sujetos que matan, que violan. Es muy diferente la situación, ¿no? Porque quien asesina para sacar provecho, robarle algo, o por maldad, o por venganza, está quitando el derecho a la vida de esa persona sin una razón valedera. Y entonces esta persona que le quitó, violó el derecho a la vida de esa persona, a su vez está perdiendo su propio derecho a la vida, ¿no? Es un tema de justicia. No es solamente, como algunos piensan, un tema disuasivo, ¿no? Es justicia. Por algo se llama justicia, ¿no? Y es un concepto generalizado, eso lo lleva el ser humano en su conciencia, lo lleva en una forma instintiva. El famoso proverbio bíblico, el que a hierro mata, a hierro muere, no es solamente algo que está en la Biblia o algo religioso, lo lleva el ser humano en su propio instinto moral, ¿no? Entonces, y esto se refleja en las leyes de muchos países. Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un trasfondo cristiano, sin embargo, ahí se aplica la pena de muerte en muchos estados. Usted habla de una razón valedera para quitar la vida. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón valedera. Tiene que haber que esta persona ha violado derechos de otras personas y por lo tanto el Estado, que tiene que proteger
a la ciudadanía, a los inocentes, tiene que actuar, y para eso está la justicia, ¿no? Lo voy a confrontar con usted mismo, que es una persona contraria al aborto. Sí. Al aborto, en casos incluso de violación. ¿En qué se diferencia En el caso del aborto, la pena de muerte con la decisión de una mujer que ha sido violada, ojo, correcto, cuya vida ha sido destrozada, que sale embarazada y que no tiene derecho de elegir ser madre o no? ya. Estamos hablando de, en el aborto se mata a una criatura, ¿correcto? Esa criatura es inocente, no ha cometido ningún crimen, no ha cometido ninguna falta. Entonces, quitarle la vida a esa criatura es violar uno de los principios constitucionales nuestros, de nuestro país, ¿no? Es un caso muy diferente al caso de una persona que ha cometido un delito muy grave y que esta persona ha faltado al derecho a la vida de otra persona. Ahora, por supuesto está el aspecto emotivo, el aspecto psicológico, el aspecto de los derechos de la madre, pero esa mamá que fue violada, fue ultrajada, eso corresponde, entonces la pena corresponde al violador, pero no a la criatura que nace. Esa criatura es inocente. Entonces, es un caso muy diferente, ¿no? Muy bien, usted ha dicho que ha analizado los obstáculos legales que esto supondría. Hay que hacer un cambio en la Constitución, porque la Constitución defiende la vida. También, ojo, es obligación del Estado tener una política penitenciaria adecuada y una política de prevención de la delincuencia y ofrecer la seguridad a los ciudadanos. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, en las experiencias, digamos, que se han visto a nivel internacional, no pareciera que las estadísticas dieran la razón a quienes promueven esta pena. Desde 1995 hasta el año pasado, el 2014, el número de países en el mundo que aplicaba la pena de muerte se ha reducido en casi 50%. Es decir, hay una tendencia en el mundo a abolir la pena capital. Y en casos, por ejemplo, ¿no? Les cito algunos que tenemos aquí, los países que más aplican la pena de muerte son China, Nigeria, Egipto. China, a pesar de aplicar la pena de muerte, se ubica en el puesto 124 de 162 países más seguros en el mundo. Es decir, no está en el puesto 10, no está en el puesto 20. De 160 y tantos, está en el 120. O sea, se acerca, está en el tercio inferior, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo, aplica la pena de muerte. Lo mismo ocurre con Nigeria, que está en el puesto 129, ¿no? Y de esta lista de 162 países, es decir, no disuade, no previene y no soluciona, según las estadísticas internacionales. La pena de muerte sola no va a solucionar los problemas. Yo lo que he hablado es que si se ve que todo el resto de medidas que se tomen, que son muchas, no son suficientes, entonces hay que pensar en la pena de muerte. Sin embargo, tenemos ejemplos como Singapur. Singapur tenía un problema serio, muy serio, de una absoluta inseguridad ciudadana, delincuencia, criminalidad tremendas. Comenzó a aplicar medidas drásticas, incluyendo la pena de muerte, pero como parte de todo un paquete. ¿No? Hoy día es uno de los países más seguros, todos los inversionistas van con toda tranquilidad allá. Claro. Son ejemplos también de cómo una política integral que incluye la pena de muerte, sí es efectiva para detener esos grados terribles de delincuencia que puede ocurrir en un país. Tenemos aquí citado, bien documentado el caso de Singapur. En efecto, llega al poder Lee Hsien Loong en el año 2004. Se producen estos cambios que usted dice, catalogar represivos y radicales, actualmente uno de los países más seguros. Pero, ojo, la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes, violadores probados, siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos aún. Decretó que toda figura pública corrupta, estamos hablando políticos, policías, militares, también fuera condenado a muerte. Es decir, lo de Singapur fue radical. Y no hubo siquiera que esperar, como usted dice, a que todo lo anterior no funcionara, sino digamos que fue una... Así. Lo cual demuestra que estoy siendo yo bastante flexible, bastante tolerante, ¿no? Y no estoy presentando así de arranque y de buenas a primeras, ni como la solución para todos los problemas, la pena de muerte, ¿no? ¿Su iglesia lo apoya? Yo no he consultado esto con la iglesia porque es un tema político, ¿no? Y problema de conciencia de cada persona, ¿no?
Entonces, yo lo que he mencionado es que no va contra los principios cristianos, pero al mismo tiempo... Bueno, es una manera de interpretarlo, ¿no? Sí. Porque Dios, dador de vida, Dios quita la vida. Pero Dios también quita la vida y Dios encarga al ser humano, delega al ser humano la facultad de ejercer justicia. Matando, usurpando el poder de Dios. Aún ellos. Quien lea la Biblia va a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que esto es válido como justicia bien aplicada, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Porque tanto en el aspecto religioso como en el aspecto simplemente ético, moral, aún para un ateo, ¿no? Lo importante es respetar la vida ajena y que la justicia tiene que actuar con energía, con firmeza, cuando hay peligro para la sociedad, ¿no? Porque, otra vez repito esto, es deber del Estado proteger a la ciudadanía. Y cuando hay un Estado como el que tenemos hoy día, en que la gente sale de su casa y no sabe si va a regresar con vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque está proliferando el Es una asesinato, medida el definitivamente popular, se lo digo porque la última encuesta que se hizo sobre este tema fue en el año 2013. El 79% estaba a favor, por ejemplo, de que los violadores de niños reciban la pena de muerte. Solo el 21% defendía la vida de estas personas. El 61% opinó que las personas que ultrajan sexualmente a un menor de edad no merecen tener derechos humanos. Por eso le hacía la primera pregunta. Digamos, Humberto Lay lo que ha hecho es apretar el gatillo, bajar la banderilla y decirle la campaña empezó, o realmente, más allá de lo popular que pueda sonar la medida, cree profundamente en esto. Yo podría mostrar, Mávila, estudios que yo he hecho y conferencias que he dado sobre la pena de muerte aún antes de entrar a la política. Me va a contar más, pero hacemos la pausa y regresamos. Vamos a conocer al enemigo. Su familia podría estar durmiendo en un colchón así. Toallas higiénicas usadas.